Ya, a ver, buenas tardes. Ya continuando con el desarrollo del curso, mm, hoy nos tocaría hacer la semana número 12, ¿no? La sesión 12, que ya prácticamente están faltando 2 semanitas más, perdón, tres clases más para ya prácticamente llegar al examen final, ¿no? Eh, Verdad, también tengo que programar tu segunda práctica calificada, ya entre hoy y mañana ya van a tener la práctica calificada subida en el campus virtual para que bueno, puedan responder las preguntas. No van a ser preguntas complejas, ya va a ser algo totalmente sencillo, ¿sí? Porque como puedes observar, la sesión 9, 10, 11 y 12 son sesiones un poco más teóricas, se podría decir, ¿no? No te he enseñado ejercicios, no te he puesto casos prácticos para resolver, a diferencia pues de los temas que vimos en las primeras partes, ¿no? Entonces ahí la cosa cambia, ¿no? Entonces esta segunda práctica va a ser un poco más teórica, ¿sí? Pero de todas maneras te voy a hacer preguntas de análisis, ¿sí? Ahora, la segunda práctica va a incluir el tema de hoy, ¿sí? Entonces tienes que prestar atención, ver por qué. Porque hoy día vamos a ver los métodos de valoración económica, ¿no? Los precios hedónicos, ¿no? Que es un modelito que nos va a servir pues para determinar, por ejemplo, el costo de las viviendas, ¿no? Generalmente. Entonces, lo primero que vas a hacer es te voy a dar unos 30 minutitos, ¿no? Como para que puedas analizar, definir qué es contaminación, qué es precios, qué es un mercado, y sin revisar el material, sin revisar en internet, cuáles crees que son las variables, ya, o los aspectos que van a afectar, que van a alterar el precio de un bien. Y también, ya, y también te voy a incluir acá los aspectos que afectan el precio, pero de las viviendas. ¿Sí? Entonces yo te voy a dar unos 30 minutos para qué, para que tú puedas conversar con tus compañeros, suponer, imaginar, estimar, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esas variables que afectan, por ejemplo, el precio de un producto y el precio de las viviendas también? ¿Por qué? Porque ese es un tema muy importante, ya que esto va a corresponder, por ejemplo, al tema que vamos a desarrollar, ¿sí? El día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los métodos de valoración? Existen varios. Ya cuando hay mercados ya existentes, mercados construidos, o sea, mercados generados, ya mercados generados, y sin mercados. Existen dos tipos de investigaciones. La observación directa, que es, eh, se podría decir, un tipo de estudio en el que nosotros vamos a ser partícipes, ya vamos a determinar a través de la observación, ¿qué cosa? Los precios de mercado, la valoración contingente, el mapa de curvas de indiferencia, etcétera. Y el método de valoración por observación indirecta significa que nosotros posiblemente vayamos a trabajar, ¿qué cosa? Con bases de datos. Entonces mira, vamos a ver la diferencia entre observación directa e indirecta. Ya, observación indirecta, ¿no? Entonces, listo. Es un método de recolección de datos sobre las características y propiedades de un individuo. En esta metodología, ya, el investigador no estudia el fenómeno por sí mismo,
sino que se conforma con las impresiones derivadas de fuentes secundarias. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a trabajar con información ya existente. Entonces, esto se podría decir, a ver un ratito, esto se puede decir que es ex ante, ¿ya? Y esto es ex post. O sea, ¿esto qué quiere decir? Esto es fuentes primarias, ¿sí? Esto es fuente primaria, pero en observación indirecta generalmente se trabaja con información de fuentes secundarias. ¿Y cuáles son esas fuentes secundarias? Por ejemplo, ¿no? Las bases de datos. ¿Ya? Las bases de datos. Tú, por ejemplo, ingresas acá. Por ejemplo, ¿no? Banco Central de Reserva del Perú. Estadísticas. Y vamos a ver todas las series. Y nosotros tenemos acá toda la información, ¿no? Toda la información secundaria. Entonces, esto es observación indirecta. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer un trabajo de campo. Nosotros no vamos a elaborar, por ejemplo, un instrumento de recolección de datos. Simplemente nosotros vamos a acceder a estos portales web, ¿no? Y aquí vamos a obtener la información que vamos a utilizar para los fines que nosotros creamos, convenientes, ¿no? Información que realmente nos va a interesar, ¿ya? Información vital para nuestra investigación, ¿sí? Listo. Entonces ahí tienes la diferencia entre observación directa e indirecta. Listo. Correcto, entonces vamos a continuar. ¿Ya? Entonces ya tenemos ¿qué cosa? La diferencia. ¿Sí? Listo. ¿Y cuál es el origen, por ejemplo, de los precios hedónicos? ¿No? Te dice, ¿no? Las primeras aplicaciones de los precios hedónicos ocurrieron cuando, más o menos en la década de los años 20. Listo. Ese fue el inicio, ¿ya? Ese fue el inicio de qué cosa de este método, ¿sí? Más o menos en los años 20 del siglo pasado en los Estados Unidos. Pero ¿para qué? O sea, ¿cuál fue la finalidad, ¿no? de utilizar los precios hedónicos? Ya, el precio hedónico se utiliza generalmente para estimar el valor de la propiedad. Entonces este es un precio hedónico. Entonces esto se utiliza para, por ejemplo, determinar el valor de una vivienda. ¿Ya? Por ejemplo, y ese valor de la vivienda o ese valor de la propiedad del agrario, por ejemplo, ¿no? El valor de la tierra, ¿en qué va a estar, por ejemplo? ¿De qué va a depender? Ya, va a depender de distintas variables. En el caso de la tierra, de la fertilidad, como ves ahí, ¿no? Si la tierra es fértil, va a costar más. Cuanto más fértil sea esa tierra, entonces el precio de esa propiedad va a ser mayor. La distancia a la ciudad de mercado, ya, la distancia, la construcción, etcétera. Sí, igualito, un precio hedónico que vea, por ejemplo, el valor de la vivienda. Ya, de la vivienda. Por ejemplo, ya, ¿qué vamos a considerar? Por ejemplo, ya, la distancia a las vías principales. Ya, por ejemplo, vía principal. ¿Qué más? Yo, por ejemplo, ¿no? Yo, bueno, ustedes pensarán que soy aburrido y todo eso, pero por ejemplo, yo preferiría vivir en un lugar donde haya poco ruido.
Ah, ok, entonces el ruido. También la distancia de las vías principales. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo en Lima. Entonces, si alguna vez has venido a la capital, tú sabes que la capital es caótica. ¿Pero por qué es caótica? Porque tenemos 12 millones de habitantes. Bueno, casi 12. Entonces, pues no vas a comparar una ciudad de 900.000 o de 1 millón de habitantes con otra ciudad que tiene 12. Obviamente la que tiene 12 es más caótica. ¿Por qué? Porque hay más gente, hay más vehículos, la vida es más acelerada, hay más estrés, etcétera. Entonces, esto va a depender de quién, de cada uno. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a decir, ¿no? ¿De qué va a depender el precio de la vivienda? ¿Ya? De la distancia a las vías principales. Por ejemplo, yo estoy cerquita, ¿no? Los ruidos. También es importante. Hay gente que no le gusta vivir cerca a las avenidas principales. ¿Por qué? Porque es así, pues. No les gusta. ¿Mm? También, ¿qué cosa? La altura. Por ejemplo, si tú tienes, o si tú ves, por ejemplo, estos edificios que tienen varios pisos, ¿cuáles son los que cuestan más? Los del primer piso y los del último, generalmente. ¿Por qué? Porque el último ya tienes tu penthouse, pues, ¿no? Ya tu penthouse. Y el primero es porque, bueno, pues está más abajo, pues, ¿no? Entonces no tienes que subir tantos pisos, de repente utilizas un poquito menos ¿cómo se llama? El ascensor, etcétera. Entonces, la altura. La altura puede ser que baje el precio. Cuanto más alto estés, ¿no? Más arriba estés, el precio o el costo de las viviendas va a reducir. Los materiales también, por ejemplo. Los materiales con los que se construye. ¿Mm? Hay, por ejemplo, hay infraestructuras que son antirruido. ¿Mm? Antirruido o antisísmico. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Después, ¿qué más? El distrito, ya, bueno, vamos a poner acá, pues el distrito, el lugar donde tú vives, ya, el distrito, etcétera. Otras variables más. Entonces, en eso consisten los precios hedónicos. Generalmente en valorar los productos o estimar el valor de una propiedad, de un bien, de un servicio, de lo que fuere, en función de distintas variables. Entonces te estás dando cuenta, ¿no? Que este tema no es tan complejo, ya no es tan complejo, pero su nivel de dificultad está en qué cosa, en esto de acá, ¿sí? Está en esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que realizar estimaciones. Nosotros estamos viendo un modelo, ¿ya? Esta es una función, sí, pero después nosotros vamos a determinar un modelo matemático. ¿Para qué? Para explicar con resultados o sea, el impacto que va a tener cada una de estas variables independientes, ya independientes sobre la variable dependiente. Entonces nosotros vamos a realizar ¿qué cosa? Un esfuerzo matemático. ¿Para qué? Para poder determinar, porque mira, por ejemplo, tú puedes decir, ah, la altura no me interesa, a otros sí. Ah, de repente a mí me da igual la distancia a la vía principal, pero tú ves que de repente el signo te sale negativo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que cuanto más lejos estés de la avenida principal, el precio de la vivienda va, en este caso, aumentaría. ¿Mm? Entonces ahí te das cuenta, ¿no? ¿Y cómo vas a determinar? Vas a determinar, por ejemplo, esto así. Por ejemplo, ¿no?
100 por la distancia a la avenida principal, por ejemplo, más, por ejemplo, 190 por el ruido, ¿no? Menos 75 por altura. Entonces, este modelito matemático te dice unas cosas, ¿no? ¿Y cómo vas a determinar, por ejemplo, ese análisis? O sea, ¿cómo nosotros vamos a saber, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Ya. Recuerda que cuando te enseñaron derivadas, ¿no? La derivada significa el incremento, ¿ya? El aumento, la variación. ¿De qué cosa? De una variable frente a otra. Entonces nosotros vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, ya. Por ejemplo, tenemos esta pequeña ecuación. Entonces tú vas a decir, yo voy a derivar esta función con respecto a la distancia de la avenida principal. ¿Cuánto me sale esto? 100. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que tú te alejes más, el precio de la vivienda va a aumentar en 100. ¿Por qué? Porque tú tienes esto, 100 entre 1. ¿Qué te va a decir esto? Por cada metro de distancia, por ejemplo, de la casa a la avenida principal, por cada metro adicional, nosotros vamos a pagar 100 soles más. O sea que estas personas están valorando más que cosa, la distancia. Porque ellos dicen, claro, como hay más distancia, ¿no? Como hay más distancia, entonces cabe la posibilidad de que yo perciba menos ruido. Entonces yo voy a vivir más tranquilo, voy a vivir mejor. Y por ejemplo, aquí en Lima suele pasar eso. En distritos, por ejemplo, un ratito. Ya. Por ejemplo, aquí en Lima hay personas que le dan mucho valor a la cercanía frente a las avenidas principales. Y ustedes dirán, que son unos aburridos. Pero, o sea, hay personas que son así. Y eso generalmente se suele ver en distritos un poquito más pudientes. Los distritos populares o las zonas barrio, no importa. Es más, tú en Navidad revientas rata blanca, mamarrata, paparrata, haces de todo. Pones música a todo dar. ¿Alguien se queja? No. Pero te vas a los lugares más acomodados y la gente sí le importa eso. Tú comienzas a hacer tu fiesta y te llaman a serenazgo. O te llaman a las autoridades municipales para que te digan, oye, por favor, pues baja un poco el volumen de tu música. ¿Mm? Hace poco descubrieron a un jugador del Cristal, ¿no? De este club de Lima, que hacía fiestas en pleno toque de queda. O sea, ¿qué tal irresponsabilidad, por Dios? ¿Qué tal irresponsabilidad? No se pone a pensar en él ni en su familia, ni mucho menos en los vecinos. Se preocupa más por hacer sus fiestas. ¿Mm? Después, ¿qué pasa? Dios no lo quiera, se enferma y después va a estar reclamando un respirador artificial. ¿Mm? O va a estar como loco buscando ¿cómo se llama? Balones de oxígeno. ¿Mm? Entonces, ahí vemos. Algunos valoran más esto. La altura, ya igualito, tú pones esto con respecto a la altura. Ya, ¿esto qué quiere decir? Menos 75, igualito. Cada metro más arriba baja el costo de la vivienda en 75. ¿Tiene sentido? Sí. Sí tiene sentido porque en las casas el primer piso vale más. Las casas que están en el primer piso te valen un montón, pero tú te vas más arriba,
más arriba y te va costando cada vez menos. La diferencia es que el último piso tiene 2 departamentos, por eso te cuesta más el penthouse. Pero si tú buscas viviendas en el primer piso, ¿eso qué quiere decir? Ah, que ¿cómo se llama? El precio de las viviendas, conforme tú vayas subiendo más, conforme más arriba esté tu casa, el precio de la vivienda va bajando. Y tú puedes ir a este, a una inmobiliaria y preguntas: joven, señorita, quiero una casa en el primer piso. Te dicen: ya, esta casa cuesta $230.000. Ok, y una casa en el octavo piso, cuesta 200.000. Ya, ahí está. ¿Ves? Entonces nosotros ahí vamos a ver qué cosa. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las, cómo se llama? O sea, ¿cuáles son las variables que van a afectar o que van a alterar el costo de una vivienda? ¿Sí? Esos son precios hedónicos. Interesante, ¿sí o no? Claro, claro. Y no solamente hablamos de esas variables, también hablamos de contaminación. ¿Mm? Y en de cosas más. Listo, vamos a seguir. A ver. Listo. La aplicación más influyente en esos inicios, porque recuerda que estamos hablando de una historia, ¿ya? Las primeras aplicaciones al modelo de precios hedónicos datan desde los años 20, ¿ya? En los Estados Unidos. Pero luego fue en el sector automóvil, en 1939. La administración norteamericana estaba preocupada por posibles prácticas de oligopolio en la industria automovilística, muy concentrada alrededor de Detroit. Es decir, sospechaba que los precios eran abusivamente altos, manipulados adrede por la industria. Entonces, ahí tú también ves, ok, ¿qué pasa? ¿Por qué los precios son relativamente altos? Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Hubo este problema. La gente dijo: oye, ¿qué pasó? ¿Pero por qué están cobrando tanto? Ya, entonces, ¿qué hizo la compañía? La Asociación de Fabricantes presentaron un estudio de Andrew Court, economista en dicha asociación, o sea, un estudio hecho por esa persona, en el que mostraron ¿qué cosa? Que el incremento de los precios se podía justificar por la mejora de las características de los productos. Se trató de un estudio de precios hedónicos. ¿Por qué? Porque precios hedónicos es precio de cualquier producto, precio de cualquier bien, y este va a estar en función de otras variables. Entonces era un estudio de precios hedónicos. O sea, cuando tú quieres estudiar qué variables afectan al valor de un producto o de un servicio, estás haciendo un estudio de precios hedónicos, porque estás viendo qué cosa, o sea, estás explicando las variables, los factores que van a perjudicar qué cosa, o que van a determinar el precio de un recurso. Y es un método de valoración, porque ahí tú estás determinando qué cosa, el valor de un producto en función a otras variables. ¿Ves la importancia de este modelo? Entonces mira cómo utilizamos la teoría económica para valorar, ya sean autos, casas, ¿cómo se llama? Cualquier producto que tú quieras valorar, lo puedes hacer
Lo puedes hacer a través de los precios hedónicos, ¿ya? A través de los precios hedónicos. Listo, entonces con esto nosotros estamos viendo una historia, ¿no? O sea, cuáles fueron los inicios, ¿ya? O el origen de de los precios hedónicos. A ver. Ya, vamos a continuar. Listo. Entonces, ¿qué dijeron ahí? Ya bueno, este estudio, o sea, el estudio anteriormente mostrado, ¿no? Este estudio sale la etiqueta de precios hedónicos, ¿ya? O te muestra la etiqueta de precios hedónicos. ¿Por qué? Porque reflejaban el bienestar o disfrute, que es lo que significa originalmente hedónico en griego. Ah, perfecto, mira. Entonces vamos a poner acá. Significado de la palabra hedónico. Que procura el placer o se relaciona con él. Ah, correcto. Entonces, ¿por qué le llamamos precios hedónicos o por qué le llamamos hedónico? Porque hedónico es igual a disfrute, placer de algo. ¿Te das cuenta? Entonces, entonces, eh, o sea que con esto nosotros vamos a poder, ¿qué cosa? Vamos a poder valorar los productos en función a n cosas. Y recuerda que los productos, los bienes y servicios generan bienestar. Mejoran, ¿qué cosa? La calidad de vida de las personas. Entonces, tú puedes decir ya, ok, ¿por qué me están cobrando más en tales distritos? Te cobran más porque ese distrito te ofrece otras cosas, porque mejora, ¿qué cosa? Tu bienestar. Tú te vas a sentir mejor si vives en un distrito más pudiente versus un distrito popular. ¿Por qué? Porque en el distrito popular, ¿no? La gente se porta de otra forma. La gente quizás, no sé, tal vez por factor ignorancia podría ser, eh, puede contaminar un poquito más, ¿no? La misma necesidad de la gente, ¿no? Te induce a realizar ese tipo de actividades. Por ejemplo, ventas ambulatorias, etcétera, ¿no? Las calles tienden a ser un poquito más o un poco menos limpias, se podría decir. ¿Por qué? Porque hay desperdicios en el suelo, justamente por las actividades, ¿no? Y yo estoy hablando ahorita, por ejemplo, de Lima, ¿no? Nosotros sabemos que Lima tiene más de 11 millones de habitantes, casi 12. Entonces, yo vivo en el distrito del Rímac, un distrito popular, ¿no? Un distrito barrio, como se podría decir, ¿no? Pero a mí me gusta vivir acá, ¿por qué? Porque es un distrito céntrico. Yo me puedo ir a distintas partes de Lima y no tengo dificultades para movilizarme. Ya, ok. Pero si yo quisiera ir a un mejor distrito, ¿no? Este te va a cobrar más. ¿Pero por qué? Por diversos factores. Y para eso se realizó, ¿qué cosa? Un estudio hedónico. Un estudio de precios hedónicos. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo el valor del producto, pero en función al bienestar, en función a los beneficios, ¿ya? En función a los beneficios que este recurso ya te va a brindar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh,
vamos a ver esto. ¿Ya? Entonces, si tú te vas a un mejor distrito, por ejemplo, ¿no? Vas a ver menores niveles de contaminación, menos bulla, la gente es un poco más tranquila. Tú puedes, por ejemplo, un fin de semana, no vas a tener a tu vecino poniendo la música a todo dar. Si van a hacer una reunión, si van a hacer bulla, lo harán hasta las 5, 6 de la tarde. Pero en otros lugares tú vas a construir hasta las 10, 11 de la noche. Asimismo, las zonas que son residenciales, o sea, exclusivos para vivir, se respetan. Aquí no hay que tú vas a poner tu negocio porque quieres vender tus cositas, no, no te lo permiten, ¿no? Luego, las calles están asfaltadas, todos tienen su vereda, ¿no? Los arbolitos no se ven secos, no se ven, no, o sea, no percibes que están a punto de marchitarse. Entonces son N factores. Y esos N factores van a determinar el costo, el valor de un recurso. Y recuerda que hedónico significa disfrute, placer, bienestar. Entonces, aquellos recursos que te generen más bienestar son aquellos que van a tener mayor valor en el mercado. ¿Viste? Listo. Después, ¿qué viene acá? En los años 60 y 70, el método tomó otro impulso con las contribuciones más formales de otros economistas, en ese momento ya con acceso a ordenadores con nueva capacidad de cálculo. Ya, ok, ordenadores, a computadoras con nueva capacidad de cálculo. ¿Eso qué quiere decir? Que antes era difícil estimar estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos las computadoras. Entonces la computadora te permitió realizar cálculos, ¿no? Realizar cálculos más rápido. Al inicio podíamos hacer operaciones básicas, pero conforme va progresando la tecnología, ya empezamos a utilizar los software. Por ejemplo, ustedes cuando lleven algún curso de aduanas, porque ustedes no sé si son futuros administradores de negocios internacionales, ya no sé si esta es tu carrera o si tu carrera es negocios internacionales tal cual. No estoy 100% seguro. Pero ustedes van a llevar algún cursillo o algún curso de procedimientos aduaneros, no procedimientos o gestión de aduanas. ¿Por qué? Porque tu perfil te permite llegar a trabajar en estas cosas. Ya. Ahora, las aduanas trabajan con algunos software. Por ejemplo, uno de ellos es el SoftPad, si no me equivoco. Ya, el SoftPad. A ver un ratito. Software para aduanas. Ahí está. El SoftPad. Entonces ustedes van a trabajar, por ejemplo, con este software de repente. Ya, imaginemos que no te enseñan en la universidad. Ya, pero llegas a trabajar en una agencia de aduanas y vas a trabajar con esto. ¿Eso qué quiere decir? Que antiguamente tú tenías que elaborar los documentos, todos los documentos a mano. Es como los futuros contadores de chistes. ¿Qué hacían antes los contadores? Los contadores hacían sus libros a mano. Entonces tú tenías un estante con puros libros, libros por aquí, libros por allá, un montón. Imagínate que te equivocabas en algo y no te cuadraban los resultados al final. Tenías que identificar la falla. Entonces, en la actualidad, nosotros podemos hacer ese análisis o esos estados financieros en Excel. Lo podemos hacer. O, por ejemplo, existe el Concar, que es un software contable. Después está el PDT. También lo utilizan los contadores.
está el Syscont. Las empresas utilizan el SAP para gestión. Y otros software adicionales, hasta para restaurantes hay, imagínate. Hasta los restaurantes tienen su software. ¿Eso qué quiere decir? Que la tecnología nos beneficia en ese aspecto. ¿Por qué? Porque ahora la tecnología, ¿no?, ha permitido, ¿qué cosa? Al hombre, ya, entendamos por hombre, hombres y mujeres, ¿ah? Ojo, no vayas a pensar que estoy excluyendo a las mujeres, ¿no? Pero en la historia del hombre o en la historia de la humanidad, la computación, las computadoras nos han facilitado la vida de una manera exponencial. Si tú ahorita, por ejemplo, quieres hacer un gráfico, tú lo puedes hacer en Excel. Antes lo tenías que hacer a mano, imagínate. Ahora ya no. Ahora lo puedes hacer en un Excel. Y no tienes ningún problema, ninguna dificultad. Lo haces al instante. Antes, si tú querías investigar sobre un tema, tenías que ir a las bibliotecas. Ahora ya no. Ahora todo lo buscas por San Google. Igual pasa con con los precios hedónicos. Antes, ¿qué hacíamos? Teníamos que hacer las estimaciones a mano. Era complicado, pero las computadoras trajeron consigo, ¿qué cosa? Una mejora significativa en la parte tecnológica. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora nosotros podemos realizar estos cálculos de regresión. Regresión significa estimar ecuaciones. ¿Ya? Es estimar ecuaciones. Entonces existen software. Por ejemplo, un software que te puede determinar esto es un Excel. El Excel lo puede hacer. Nosotros, los economistas, utilizamos el EBIUS o utilizamos el Stata. ¿Para qué? Para estimar ecuaciones econométricas o para realizar análisis de regresión. Pero para esto, ¿qué tienes que saber? Tienes que saber estadística. ¿Por qué? Porque no solamente es calcular, no solo es estimar, tú tienes que ver si estos resultados realmente reflejan la realidad, si realmente son significativos o si hay variables que tú tienes que retirar del modelo. A ver, yo no sé en qué ciclo estás llevando estadística, pero vamos a ver, ¿ya? Creo que ustedes están llevando estadística ahorita o quizás lo han llevado el ciclo pasado. A ver. Ah, estás llevando este ciclo. Provecho. Ya. Estadística descriptiva, ya. Ahorita estás llevando todo lo que son tablas de frecuencias, quizás medidas de tendencia central, como por ejemplo la media, la mediana, la moda. Luego vas a llevar a ver, la primera son las medidas de tendencia central. Primero, después van a ser las medidas de dispersión, ¿ya? Con el coeficiente de variación y todas esas cosas. Después vas a llevar, si no me equivoco, las medidas de forma, para ver la forma de la campana, ¿no? Verás, por ejemplo, el coeficiente de kurtosis, de asimetría y todas esas cosas. Luego, en el quinto ciclo llevas estadística inferencial. ¿Te das cuenta? Estadística inferencial. Entonces, ¿ahí qué vas a llevar? Vas a llevar probabilidades y todas esas cosas. Y cuando tú lleves esto, te va a servir para métodos estadísticos. ¿Por qué? Porque cuando tú hagas tu tesis, tú tienes que verificar la significancia, ¿no?, o la confiabilidad de todo lo que tú estás haciendo. Y medir confiabilidad es estadística inferencial. Y mira, justo, oh sorpresa, sexto ciclo llevas gestión aduanera.
Entonces ahí se supone que tú vas a llevar eso. No es por nada, pero ojalá me puedan dar esos cursos, ¿no? Envases, gestión, operatividad del comercio. Ahí la voy a pelear. ¿Para qué? Para ver si me pueden proponer, ¿no? Para hacer tiempo completo, ¿no? Y quién sabe, de repente me voy a vivir allá, ¿no? Con los cocodrilos, con las boas. No, mentira, es una broma, ¿no? No lo tomen a mal. Pero sí, o sea, si me dicen, si veo que las condiciones laborales son las mejores, obviamente no tengo ningún problema, ¿no? Me voy a vivir allá, ahí me voy y los jalo a todos, ¿no? Ya está. Entonces, mira, ¿no? O sea, mira toda la importancia, o sea, mira todo lo que vas a llevar, ¿no? Investigación de mercados, envases, embalajes y fletes, operatividad del comercio, gestión aduanera, la tributación, que es muy importante, integración económica, negocios internacionales, operaciones financieras internacionales. Esto más tira para finanzas. Esto más es finanzas internacionales, ¿no? Entonces, date cuenta, ¿no? Todo lo que tú vas a llevar. Entonces, o sea, aprovecha al máximo, ¿ya? Porque mira, yo estoy trabajando ahorita en una universidad privada acá en Lima, ¿no? Igual, ¿no? Es una carrera especializada también, ¿no? Es administración y negocios internacionales, ¿no? Pero por ejemplo, hay cursitos que ustedes van a llevar y que ellos no llevan. Por ejemplo, ¿no? Operatividad, ahí lo llevan como procedimientos aduaneros, ¿no? Pero hay otros cursitos que me parece que ustedes los llevan y ellos no. Entonces aprovecha. Esta carrera es bonita. Y otra cosa, no te me enfermes ni te me obsesiones con trabajar en aduanas. El administrador o el licenciado en negocios no solo puede trabajar en agencias de aduanas. No seas como mis ex chukis de Vallejo que decían, ah, yo quiero aduanas y si no es aduanas no es nada. Tampoco es así. Tú puedes trabajar en N cosas. Eres gestión. Y los de gestión empresarial pueden trabajar en cualquier cosa. Como los alumnos de turismo. Todos querían hoteles, viajecitos. No todo es eso. ¿Ya chicos? No todo es eso. Listo. Entonces, vamos a ver un ejemplito. Algo sencillo. Ya. Supongamos que estamos en el proceso, ¿ya?, de alquilar una vivienda. Supongamos que te has venido a Lima, ¿no? Y quieres rentar, quieres alquilar una vivienda. Digamos, una casita de un piso con 3 habitaciones, ¿no? Con 3 habitaciones, ¿no? Una quizás para tus padres, otra para ti y otra para tu hermano, ¿no? O quizás te vienes con tu pareja, bueno, una pareja para una habitación para ustedes dos y habitaciones para tus enanos, ¿no? Para tus bendiciones. Listo. Entonces imaginemos que ustedes quieren rentar una casa. Entonces, imagínate que has visitado distintas casitas. Ya has visitado una casita aquí y otra casita por acá, ¿no? Listo. Pero oh sorpresa, ya esto es cerrado, supongamos, esto es cerrado, así como donde yo vivo, y por acá está la avenida principal. Vamos a ponerla acá, avenida principal. Listo. O de otra forma, quizás te vas a un edificio, ¿no? En un departamento con 3 habitaciones. Listo, ya está. Entonces, nosotros vamos a imaginar que estas casitas, ya, estas casitas son de características muy similares. O sea, ¿qué decimos acá? Que son de material noble, ¿sí? Todos tienen pues el piso con baldosas, ya todos tienen, por ejemplo, casi las mismas condiciones. O sea, hablamos de la calidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo acá, Distrito 1.
Y acá tienes el distrito 2, ¿no? Ya está. Y acá tienes otra casita. Ya, supongamos que tú visitaste esta casa y esta casita de acá. Pero hay un problema. Que aquí estás cerca de una avenida principal y acá estás, supongamos, ¿no? Mucho más lejos. Más lejos, ya ponte acá a 2 cuadras. Ya, a 2 cuadras de una avenida principal. Asimismo, aquí no hay muchos árboles, pero acá sí. Arbolitos como cancha, arbolitos por acá, arbolitos por allá. Listo. Ya está. Entonces, vamos a ver. Las casitas o los departamentos que visitaste, ¿ya? Son 3 de condiciones similares. ¿Sí? Pero las 2 primeras se encuentran en un distrito 1. Pero este distrito 1 es ruidoso. Tiene altos niveles de contaminación. ¿Ya? En cambio te vas a otro lugar, a otro distrito que es menos ruidoso. ¿Ya? Menos ruidoso. ¿Ya? Y quizás como hay más arbolitos te sientes más fresco. Listo. Entonces, supongamos que estas casas valen $600 al mes, o este departamento, y este vale 650, como cita el ejemplo. ¿Sí? Ahora, tú vas a ver acá los niveles de contaminación o el ruido. Ya, el ruido acá ya es de 60 decibeles. ¿Ya? De 60 decibeles, y aquí va a ser de 45 decibeles. ¿Ya? Ahora, ya tenemos toda la información. Entonces, nos enfrentamos a una disyuntiva. ¿Qué casa voy a elegir? ¿Elijo las de 600 o elijo las de 650? Tú tienes que ver. ¿Y qué, o sea, qué factores, qué variables vas a utilizar como decisoras de si elegir una casa u otra? Pueden ser los altos niveles de contaminación o puede ser el ruido. Ya, comparemos el ruido. 60 decibeles versus 45 decibeles. Digamos que esto es bajo. Esto es muy bajo. 60, 45, o sea, de repente no vale la pena. La diferencia es mínima y tú eliges la primera vivienda que vale $600. Así como también para ti una ligera mejora puede valer más. De repente cada decibel tú lo relacionas, no sé, en $10. En $10. Aparte que es más bonito, hay arbolitos, hay menos contaminación sonora. Pero tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a elegir la casa de $650 porque yo valoro más el hecho de que el ruido en esa vivienda es menor que el de la otra casa. Así la diferencia sea mínima. El simple hecho de que haya menos contaminación sonora, para ti vale más que esos $50 de diferencia. Entonces te das cuenta, ¿no? Cómo nosotros vamos a tomar decisiones en función a qué cosa, a variables, ¿no? A variables externas, como por ejemplo los niveles de contaminación, el ruido. Yo soy una persona que se estresa fácilmente. Ya, a mí no me gusta mucho la bulla. O sea, si yo voy, por ejemplo, un día a tu universidad a enseñarte cualquier curso, ¿no? Tú te vas a dar cuenta que yo me desespero cuando los alumnos hacen bulla. Y no quiere decir que yo pierda la cordura, sino que, bueno, o sea, ahí me conocerás pues un poco molesto, se podría decir, ¿no? Yo como buen Libra soy una persona tranquila, ¿no?
Te menciono un poquito el signo porque, bueno, hay algunas coincidencias, ¿no? Los Libra tendemos a ser unas personas más tranquilas, no le vamos a las discusiones, pero cuando te hacen renegar, ahí sí agárrate, pues, ¿no? O sea, no es que me desconozca, pero sí he tenido la oportunidad de impresionar a algunas personas. Y me han dicho, wow, no me imaginaba que tú podías reaccionar así. Bueno, le digo, pues todos tenemos un límite, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, yo valoro bastante el silencio. O sea, yo cuando estoy trabajando y cuando estoy enseñando, o sea, me gusta que prestes atención, ¿no? No quiere decir que tampoco quiero que todo el mundo esté callado. O sea, tú puedes conversar, pero yo no te quiero escuchar, ¿no? Entonces, o sea, yo digo, ya, si tú murmuras con tu compañero, hazlo. No hay ningún problema. Pero si yo te escucho, ahí me empiezo a incomodar. ¿Por qué? Porque tus otros compañeros quieren estudiar. Entonces yo que te diría, bueno, joven, señorita, por favor, retírense del aula, ¿no? O sea, si no te interesa mi curso, si no quieres aprender, bueno, pues las puertas están abiertas, ¿no? Retírense nomás. Yo no me voy a molestar con ustedes, porque quizás, no sé, la clase te parece aburrida, de repente yo explico mal, te estoy hablando en tailandés y tú no me entiendes ni chicha ni nada. Entonces digo, ya pues, te puedes retirar del aula, ¿no? O si yo veo que estás conversando y después me dices, profesor, no entiendo, tampoco yo te voy a ignorar. ¿Por qué? Porque sabes que estás en falta. ¿Mm? Entonces, entonces yo valoro bastante esa parte. Donde yo vivo, yo estoy cerca a la avenida principal. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Bastante bulla en la noche. Se escucha el claxon de los carros, de los camiones. Entonces para mí esto es feo. O sea, a mí no me gusta vivir en un lugar así. Y peor aún, tengo vecinos que a veces todo el día ponen su música. O un vecino que de repente está utilizando, bueno, una palabra burda, un poquito de barrio, ¿no? Queriendo de repente gilear, enamorar, caerle, tirarle maíz a una venezolana. Y ya está escuchando vallenato. O sea, está bien, escucha tu música, ¿no? Escucha tu música andina, selvática, ¿no? O tus vallenatos, lo que tú quieras, ¿no? Pero no lo escuches con fuerza, pues, ¿no? O sea, escúchalo en un volumen moderado, ¿no? O sea, ¿qué necesidad de poner la música a todo dar? A los vecinos les importa que te gusta Chacalón o que te guste otras cosas. No, no les interesa. ¿Mm? Entonces, hay personas que valoran más el silencio. Otras personas que pueden decir, no, yo no me voy a ese lugar porque es muy callado, me deprime. Sí, pero hay otras personas que prefieren el silencio. Por ejemplo, las personas más acomodadas de Lima a veces se mudan porque dicen, no, ya me aburrí de este lugar porque aquí ya están haciendo bastante bulla. Me voy a otro lugar. ¿Por qué? Porque se quieren relajar, pues, ¿no? O sea, vienen de un día agitado en el trabajo. Generalmente son personas que tienen altos cargos, están súper estresados y lo que quieren es echarse en la cama, ¿no? Y descansar o leer un libro sin interrupciones, sin factores distractores, ¿no? Sin factores, perdón, que te van a distraer, como por ejemplo la bulla del vecino, ¿no? También quieren dormir rico, entonces no quieren que cualquier clase de ruido les interrumpa el sueño. Yo, por ejemplo, yo cuando me voy a dormir, yo apago mi celular. Yo no lo pongo en modo avión ni nada, porque digo, no, nadie va a interrumpir mi sueño. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo así, de repente, no sé, me llega un mensaje y tú sabes que en la madrugada el celular emite la luz pues con más fuerza, con más potencia y de repente me despierto, ¿no? O quizás un día me olvido y lo dejo con sonido, no voy a poder dormir bien. Entonces yo agarro, apago mi celular.
Listo. Cualquier cosa que ocurra, yo me entero al día siguiente. Listo. Entonces, si las únicas diferencias relevantes entre los dos pisos, o sea, entre las dos casas, son el precio y los decibeles, y nos decidimos por alquilar el primero de los dos, ¿qué estamos revelando sobre nuestras preferencias del ruido? O sea, tú dices, opción 1, casa más ruidosa. Bueno, perdón, porque no existen casas ruidosas. Ya, casa en lugar más ruidoso. 600. Opción 2. Casa en lugar menos ruidoso. 650. Si tú te vas, por ejemplo, por la opción 1, ¿qué está diciendo? O sea, para ti el ruido no es relevante. ¿Te das cuenta? A ti te da igual vivir en un lugar más ruidoso que en otro. ¿Pero por qué? Porque acá son 60 decibeles y aquí son 45. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta mínima diferencia, ya esta diferencia de 15 decibeles, para ti no es significativa. O sea, para ti esto vale menos que esta diferencia. Por eso tú eliges una opción frente a otra. Tú no la eliges porque es más barato, no. Tú la eliges porque para ti el otro factor diferencial no es relevante. No es relevante. ¿Y eso de quién va a depender? Va a depender de tu conducta como consumidor. Va a depender de tus preferencias. Ya va a depender de todo eso. Listo. Sigamos entonces. Sigamos. Ya está. Entonces, supongamos que para simplificar, que para nosotros lo relevante de la vivienda sean solo los metros cuadrados y la calidad del aire medida en partículas por suspensión, entonces es razonable pensar que nosotros pagaríamos más por el alquiler cuanto mayor sea el área de la casa y cuanto menor sea las partículas en suspensión por unidad de volumen. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que mi función de precios hedónicos va a depender de los metros cuadrados y del volumen. Perdón, de la contaminación. Entonces, X1 es ¿qué cosa? El área de la casa. Y X2 sería la contaminación. Entonces, ¿cómo determinaríamos nosotros esa función? Ya, esa función tú la vas a determinar de la siguiente manera. Una constante, que no sabemos cuál es ese número, más un coeficiente que va a acompañar a X1, donde X1 es el área. Ahora, ¿por qué le pongo el signo positivo? Porque nosotros esperamos lo siguiente. Si las casas tienen un área mayor, correcto, si las construcciones son más grandes, yo voy a pagar más por esa vivienda. Listo, entonces ahí está el signo positivo. Y en el caso de la contaminación, ¿cómo sería? Ya, sería así. ¿Pero por qué? No entiendo. Porque si la contaminación es mayor, la vivienda va a costar menos. ¿Es correcto o no? Sí, tiene sentido. Ya está. Entonces esa sería nuestra función de precios hedónicos. ¿Ya? Así nosotros lo vamos a agarrar y lo vamos ¿cómo se llama? Vamos a definir
nuestra función. ¿Ya? Ahora sí. Vamos a continuar porque en la siguiente diapositiva está la ecuación. Entonces lo que hemos dicho antes lo podemos expresar de esa forma. Un alquiler que va a estar en función de x1, que es el área, y x2, que es el nivel de contaminación. Ya, entonces ahí tenemos, ¿no?, el costo del alquiler. Y ustedes dirán, ¿no?, pero ¿por qué en la otra le puso una constante? En realidad se la puedes poner, ¿no?, más b sub 0. No hay problema, ¿ya? Pero en sí lo que más interesa es esto. Porque esta parte, ¿no?, esta parte incluye ¿qué cosa? Las variables que afectan el costo del alquiler. Esto es simplemente una constante. Este sería el alquiler si nosotros no consideráramos todas estas cosas. ¿Ya? Listo. Ahora, este modelo que te acabo de mostrar es cuando nosotros tomamos en cuenta solo esas dos variables, como por ejemplo el área del terreno o el área construida de la casa y el nivel de contaminación. Pero sabemos que nosotros tenemos la costumbre de incluir más variables, como por ejemplo, ¿no?, en la calidad del aire, no sé, nuestro nivel de ingreso, ¿no?, el distrito donde se encuentra, ¿no?, quizás el tipo de personas que viven, qué sé yo, tantas variables que nosotros podríamos considerar. ¿Para qué cosa? Para efectuar o determinar, por ejemplo, el costo del alquiler o el precio de una vivienda. ¿Ya? Listo. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Ya? Explica comportamientos reales. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que va a mostrar realmente, ¿ya?, realmente cómo se porta la población. ¿Sí? Luego, listo. No suele ser muy costoso porque, bueno, la información pues se puede encontrar a través de los portales web. ¿Y cuáles son las desventajas? Bueno, generalmente suele ser difícil aislar justo el impacto deseado. O sea que nosotros vamos a determinar ¿qué cosa? Un modelo más complejo, ¿ya? Modelos súper complejos. Puede ser difícil obtener los datos requeridos. Es correcto, puede ser difícil, pero a pesar de eso no es costoso porque nosotros no tendremos que viajar. Simplemente vamos a tener que invertir un poco más de tiempo, ¿sí? Basado en situaciones ex post. ¿Qué quiere decir? En situaciones ya ocurridas y solo refleja valores de uso. O sea, no hablamos, por ejemplo, de los valores de no uso. O sea, por ejemplo, no hablamos de la sostenibilidad ni nada de esas cosas. Simplemente el valor de uso del bien. ¿Sí? Listo. ¿Y cuáles son las evidencias empíricas? O sea, ¿dónde nosotros hemos visto, por ejemplo, ¿no?, en este caso, donde nosotros hemos encontrado información que permita ver casos en donde se han aplicado los precios hedónicos. Por ejemplo, ¿no?, Tirvainen y Metinen en el año 2000 muestran que en Salo, Finlandia, se paga un 4,8% más por una vivienda que tenga vistas a un bosque. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros, o sea, para este caso, ¿no?, para este caso, por ejemplo, el precio hedónico sería 4%, ya 4,8% más, o sea, sería 0 más 0,048,
por aquella vivienda que tenga más vistas a un bosque. ¿Correcto? Asimismo, la proximidad a un parque forestal también afecta al precio de la vivienda. Cada kilómetro adicional que esté más alejada reduce este precio en 5.7%. Listo. Distancia a un parque forestal. ¿Y esto qué vendría a ser? El precio de la vivienda, o sea, acá sería el costo de la vivienda. Entonces, ¿yo qué te dije? Que la palabra hedónico significa el bienestar. Entonces, estos dos individuos, estos investigadores, demostraron que en Finlandia les interesa esto, que tenga vista a un bosque y que haya cierta distancia en un parque forestal. Si estamos más alejados de los parques forestales, entonces el costo de la vivienda se va a reducir. Pero si nosotros, por ejemplo, ubicamos una casa que tenga una vista a un bosque, entonces ese simple hecho, ¿no? Ese simple hecho genera lo siguiente, que si la casa permite visualizar un bosque, nosotros vamos a pagar 4.8% más por una vivienda. En cambio, si nosotros, por ejemplo, nos encontramos a tantos kilómetros de distancia de los parques forestales, entonces cuanto más alejados estemos de los parques forestales, el costo de la vivienda va a bajar. Y esto hace referencia ¿a qué cosa? A una estimación de precios hedónicos. ¿Te das cuenta? Donde las personas valoran un bien en función a su bienestar. Listo. Luego Bond, Seiler y Seiler examinan el efecto que las vistas del lago Erie en Cleveland tienen un impacto sobre el valor de la casa. Señalan que una de las situaciones más agradables en esta vida es la sensación de placer que proporciona la vista de una gran extensión de agua. En su estudio muestran que una casa con vistas al lago cuesta $265.544, o un 89% más que una casa que carezca de esta característica. Entonces vemos otro ejemplo, otro caso de ¿qué cosa? De precios hedónicos. ¿Viste? Luego, Des Rosiers analiza el impacto que los tendidos eléctricos de alta tensión tienen sobre el precio de las viviendas en Brossard, cerca de Montreal, en Canadá. En concreto, concluye que el impacto visual que tiene la vista directa de una torre de alta tensión ejerce un impacto negativo. Es como, por ejemplo, que tu casa esté frente a una torre de alta tensión. Eso no te genera bienestar. Por lo tanto, reduce el valor de la vivienda en aproximadamente 10%. Wilhelmsson analiza el impacto que tiene el ruido procedente del tráfico en Estocolmo, en Suecia. En particular, los resultados obtenidos demuestran que en promedio, por cada decibel adicional, el precio de la vivienda se reduce en un 0.6%, mientras que una casa situada en un lugar ruidoso vale, en promedio, un 30% menos que otra situada en un lugar tranquilo. Y lo mismo pasa acá, en Lima. Si nosotros nos vamos a los lugares más alejados, las casas valen menos, pero son lugares quizás un poquito más contaminados y están más alejados. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hiciéramos una estimación, por ejemplo, de precios hedónicos, nosotros podríamos verificar
que cuanto más alejada esté la vivienda, por ejemplo, de los lugares más comerciales, ya sea centro de Lima, la casa va a costar menos. O quizás cuanto más alejado esté a los lugares más concurridos, ya sea Megaplaza, Plaza Norte, el Jockey Plaza, quizás el Real Plaza de, ¿cómo se llama este lugar? De Santa Clara, ¿no? O sea, cuanto más alejada esté una vivienda, ¿no? De esos lugares altamente concurridos, más comerciales, entonces la casa se va a desvalorizar cada vez más. ¿Correcto? Listo. Pero si nosotros, por ejemplo, viéramos la situación de las casas de La Molina, en este caso de la planicie, que es el lugar más adinerado del Perú, o de Lima, mejor dicho, veríamos que cuanto más arriba esté la casa, o sea que conforme tú vayas subiendo el cerro de la planicie, las casas valen cada vez más. ¿Por qué? Porque están más alejados de la gente. Entonces ellos valoran ¿qué cosa? El silencio, valoran más la seguridad, etc. En cambio, si nos vamos a los distritos populares, en un mismo cerro, cuanto más arriba estés en un cerro, tu casa vale menos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, pues para mí es más difícil movilizarme. Tengo que bajar más y eso empeora mi bienestar. Entonces te das cuenta que son situaciones inversas. Por una parte, cuanto más arriba estés en un cerro, la casa vale más. ¿Por qué? Porque eso es sinónimo de seguridad y sinónimo de tranquilidad. Pero por otra parte, en los distritos populares, cuanto más arriba esté tu casa vale menos. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, yo no me puedo movilizar con facilidad. Ah, bueno, porque las condiciones de esos cerros son distintas a las de la planicie, ¿no? Mientras que en la planicie los cerros tienen la pista asfaltada, en esos lugares pues están muy arriba y son lugares pues en donde los vehículos no pueden acceder. Entonces vemos qué cosa, diferencias en los factores que permiten qué cosa, valorar, estimar qué cosa, el valor de una vivienda en función al bienestar que estas variables le generan a la persona. Luego vas a tener acá un ejemplo de una aplicación del método de los precios hedónicos en la ciudad de Guadalajara, México, ¿no? Acá tenemos el precio del alquiler, por ejemplo, ¿no? La renta, el número de habitaciones que sea céntrico y el número de días, a ver. Ya está. Entonces, o sea, el día, los días, la cantidad de días en las que se va, por ejemplo, la cantidad de días, por ejemplo, del contrato, se podría decir. A ver, a ver, un ratito. Ya. La última variable, signo negativo, lo que indica que a mayor número de días con contaminación, menor es el días de contaminación es acá. Entonces te das cuenta. O sea, en México valoran ¿qué cosa? La renta. La renta influye en el costo del alquiler. Las personas que ganan más dinero, el alquiler tiende a subir. El número de habitaciones. ¿Ya? Que sea céntrico. También, cuanto más céntrico sea una vivienda, cuanto más céntrica sea una vivienda, perdón, vas a pagar más por alquiler. Y si los días de contaminación son superiores, entonces esa mayor contaminación va a desvalorizar ¿qué cosa? El precio, el costo de esa vivienda. ¿Viste? Entonces acá tenemos el método de precios hedónicos
que se utiliza con mayor frecuencia para valorar servicios ecosistémicos que afectan el precio de las propiedades residenciales. Por ejemplo, de contar con dos viviendas idénticas, pero una de ellas está localizada en un vecindario con mejor calidad de aire, la diferencia de precios entre las dos viviendas se puede explicar por la diferencia en la calidad ambiental del vecindario. Entonces, los precios hedónicos permiten valorar ¿qué cosa? Recursos, bienes, ambientales o no, ¿ya? Y su influencia en el costo o en el precio de las viviendas. Puede ser que de repente el precio de la vivienda también esté, por ejemplo, afectado por el tipo de material. Si el material es mejor, el costo de la casa va a ser mejor. Si las dimensiones son mayores, también el precio de la casa va a subir y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, vamos a tener un ejemplo, dice, ¿no? Imaginemos un conjunto de edificios similares con apartamentos de la misma calidad entre 80 y 150 metros cuadrados, con 10 alturas. Entendemos, alturas, los pisos. El último piso tiene áticos, ¿ya? Unos situados en zona con ruido por circulación en autovía próxima y otros a los que no alcanza el ruido de la autovía. O sea, hablamos de edificios similares ubicados en distintas partes. ¿Ya? Esas partes se van a diferenciar por lo siguiente: el ruido, ¿sí? Cuanto más cerca estés en la avenida principal, mayor será el ruido. Pero si estás en un lugar más alejado, excelente. Y acá tienes la función de precios hedónicos, donde S es la cantidad de metros construidos. R te toma dos valores. 1, si la vivienda está en zona de ruido, o 0, si estás en un lugar tranquilo. Y la letra H hace referencia a la altura. Entonces, dice, se ha partido de datos de 40 viviendas de un mismo barrio y calidad situadas en una zona residencial de Granada. Y se ha ajustado primero el modelo anterior y posteriormente una especificación cuadrática, suponiendo que posiblemente haya efectos cuadráticos en la formación del precio, por lo que se refiere a la valoración de vistas. Bueno, vamos a ver. Acá tienes el resultado, ¿ya? Entonces, yo voy a escribir acá la función. A ver, un ratito. Ya. El precio. ¿El precio cómo va a ser? El precio va a ser de la siguiente manera. Una constante. 22.000. Ya. Vamos a poner así. 22.0836. ¿Sí? Listo. Menos 33.9304. ¿Correcto? Ruido. R. Más 2.70164 la superficie. Más 8.99858 la altura. Entonces esta es mi ecuación. ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que te va a decir? Este es el ruido. ¿Correcto? Dice acá. Los consumidores están dispuestos a pagar casi 34 dólares más o euros más por aquellas viviendas que carecen del ruido. ¿Por qué? Porque esto te sale negativo y recuerda que esto puede ser 1, sí, o 0, no. Entonces, si las viviendas están ubicadas en lugares ruidosos, van a pagar casi 34 dólares menos por una vivienda. Según el método de precios hedónicos, este es el valor del impacto acústico. O sea, las personas valoran el ruido, ¿ya?, por una cifra de 34 dólares. ¿Sí? Por ejemplo,
Imaginemos que tú eres el dueño y le quieres vender una casa. Y tú le dices, ¿sabes qué? Alquílame la casa y yo te voy a dar $30. La persona no te acepta. ¿Por qué? Porque la persona valora el ruido en $34. O sea, tú le tendrías que dar al menos $34 para que la persona lo piense. Si le das 35, ya pues ya estás mejorando su bienestar un poquito. Ahora, la altura. Cuanto más arriba estés, el costo va a ser de aproximadamente $9 más. ¿Te das cuenta? O sea, si tú estás en el piso 10, vas a pagar un promedio de $90. O sea, conforme te vayas incrementando la altura, o sea, cuanto más arriba esté la casa, ¿sí? El valor de esta va a ser mayor. Por eso dice, el precio hedónico de la altura del piso, de la vista, es de 9.000 euros, es de 9 euros, perdón, por cada planta más elevada. Si estás en el primer piso, $9. Si estás en el segundo, 18. Y si estás en el décimo, 90. ¿Ya? Listo. Ya está. ¿Listo? Entonces, ¿ves? ¿No? ¿Ves un caso práctico en el que nosotros estamos, ¿qué cosa? Explicando un modelo de precios hedónicos. Un ratito. Ya. Listo. Acá tenemos el resultado del ajuste cuadrático, ¿no? Igualito. Por ejemplo, vamos a poner altura. ¿Ya? El precio. No nos interesa lo demás. Vamos a poner la altura. La altura es 4.92 115 H. Sería más 0.387527 altura cuadrado. Si tú derivas, te va a salir lo siguiente. 14 llevas 1, 4 y una 5, 10 llevas una, 14, 15, llevas una 16 y una 17, llevas una 6, 7, ya. O sea, serías 0.77. Ya, ok, un ratito. Más 0.77 altura. Listo. Ya está. Vamos a ver qué significa esto. ¿Ya? Vamos a ver qué significa esto de acá. O sea, significa que esto es el incremento del precio por cada piso o por cada metro que te encuentres más arriba. Entonces dice acá, tienes este resultado que es el mismo. ¿Te das cuenta lo que acabamos de calcular? Esto de acá. Dice, lo que significa que el precio hedónico de la vista, al incrementarse una altura, la vivienda no crece de forma constante, sino que su crecimiento es una función lineal directa de esa altura. Así, para las viviendas más altas, en décimos pisos, sería de unos 12.671 euros, mientras que para aquellas situadas en la quinta planta es de 8.796. El pago por ausencia de ruido en la vivienda se mantendría similar en el modelo lineal, de unos 34 euros o 34.000 euros. Entonces, ¿estamos qué cosa? Estamos determinando, estamos estimando el valor de las viviendas. ¿Ya? O sea, acá nosotros vemos en cuánto aumenta el precio conforme a la altura. En promedio aumenta casi $5 por vista. O sea, cuanto más alto estés, vas a pagar más por esa vivienda, ¿sí?
Listo, pero a mí lo que más me interesa no tanto es esto. Ya, a mí más me importa que tú interpretes este de acá. Este es el que me interesa. Porque acá tú vas a ver, ¿no? En este caso, el ruido, la superficie y la altura. ¿Ya? La altura. Ahora, te voy a dejar la tarea, ya, que es la siguiente. Vas a revisar el artículo. ¿Y cuál es el artículo? El artículo es este. Análisis de precios hedónicos, ¿ya? De las viviendas en Chile. ¿Ya? De las viviendas en Chile. Vas a leer todo y vas a responder lo siguiente. De acuerdo a los resultados de los investigadores, ¿no? ¿Qué variable tiene un mayor impacto sobre el precio de las viviendas? Opina. Ya, emite tu opinión. No copies lo mismo. No te hagas un daño. ¿Por qué? Porque si tú haces eso, ya, o sea, yo no me voy a poner a revisar si tú copiaste o no. ¿Ya? Pero ponte a pensar que no me estás engañando a mí, sino te estás engañando a ti mismo. ¿Ya? Entonces, sé honesto, lee todo el artículo, emite tus opiniones, haz tu resumen. No hay ningún problema. Haz un resumen, escribe en tu cuaderno y en función a ello me vas a responder, me vas a dar tu opinión. ¿Sí? Después vas a responder qué aspectos valorarías tú al momento de rentar una casa. Para ti, ¿cuáles serían esas variables? No te voy a pedir un modelo, simplemente menciona. ¿Ya? Menciona. Para ti, ¿qué aspectos permiten que el valor de la casa suba? ¿Y qué aspectos van a tener el efecto inverso? O sea, una reducción en el precio de las viviendas. ¿Sí? Entonces vas a tener 1 hora con 40 minutos. ¿Correcto? Listo. Eso sería todo. ¿Ya? Entonces nos estaremos escuchando el siguiente jueves. Hasta luego, cuídense. Ya, salgan con mucho cuidado. Ya, no se confíen. ¿Sí? El coronavirus todavía está latente, todavía está en el aire. ¿Ya? El hecho que se estén reduciendo el número de contagios no quiere decir que vamos a descuidar, vamos a bajar la guardia. Porque si bajamos la guardia, otra vez llegaremos a tasas de 7.000, 8.000, 9.000 contagiados por día y nosotros no queremos que ocurra eso. El presidente está volviendo a confiar en el criterio de sus compatriotas. Entonces, hay que portarnos a la altura de la situación y cuidarnos. ¿Ya? Porque recuerda que de repente tú no te contagias, pero contagias a tu mamá, a tu papá o a tus hijos. Entonces, piensa en ello, ¿sí? Listo, muy bien, eso sería todo. Gracias, hasta luego.